Buenas tardes, soy alumna del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 56, licenciado Fortunato de Leija Pérez. Mi nombre es Sara Yareli García Cruz, curso el semestre quinto AA. Les hablaré sobre la materia de Física 2, que es impartida por el ingeniero Mario Villarreal Galván. Los temas que les expondré son: Lección 1, todo se puede medir. Lección 2, midiendo, analizando, formando campeones. Lección 3, corro, vuelo o me acelero. Lección 4, toda acción tiene consecuencias. Y lección 5, inercia, fuerza, acción y reacción, leyes de Newton. Lección 1, todo se puede medir. Del primer subtema del que les hablaré es qué se puede medir y qué no. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado e implementado diversas formas de medir y expresar sus resultados de medición. En física, todo aquello que se puede medir se le conoce como magnitud física. Entre ellas se encuentra el tiempo, la longitud, la rapidez, la aceleración, el voltaje, la densidad, la viscosidad, la energía, la masa, entre muchas más. Pero no todo se puede medir. Por ejemplo, los sentimientos no se pueden medir. El amor, la amistad, el talento, la belleza de una obra artística. Magnitud, medir y patrón. Este es el segundo subtema. La magnitud es todo lo que se puede medir. Medir. Resulta de comparar una magnitud con otra de misma especie que se toma como referencia, base o patrón. Patrón. Sistema de referencia que se toma como base. Esto es lo que es cuando usas una regla graduada para saber la longitud objeto, así como una regla se usa para medir la longitud, la báscula se usa para medir la masa, el reloj para medir el tiempo. Existen más herramientas que nos ayudan a hacer la medición y se le llaman instrumentos de medición. Estos son algunos ejemplos de qué se puede medir con cada uno de los instrumentos de medición. Empezamos. Objeto a medir. Lo que se mide. Con qué medimos. Cómo lo decimos. Y cómo se abrevia. Objeto a medir. Dimensión. ¿Qué se mide? Magnitud. ¿Con qué medimos? Instrumento de medición. ¿Cómo lo decimos? Unidad de medida. Y el símbolo. La distancia entre dos personas es la longitud. Su instrumento es la regla. La unidad es el metro y su símbolo es la M. La hora es en tiempo. Su instrumento es el reloj. La unidad es el segundo y el símbolo es la S. Calor corporal. En magnitud es temperatura. Su instrumento es el termómetro, su unidad es Kelvin y su símbolo es K. Y masa de un producto. Su magnitud es masa, su instrumento es la balanza, su unidad el kilogramo y su símbolo kg. El último subtema es sistema de unidades. Tenemos tres sistemas de unidades. El primero es sistema de unidades CGC, que significa metro, segundo y gramo. El segundo es sistema inglés y el tercero sistema internacional. ¿Qué significa esto? Así como hay diferentes formas de llamarle a un mismo objeto dependiendo de la región, asimismo sucede con las unidades de medida, pero existe la unidad universal que es el sistema internacional. ¿Qué significa cada uno de estos sistemas de unidades? El sistema de unidades CGC es el sistema en que las magnitudes fundamentales y sus unidades de medida son para la longitud, el centímetro, para la masa y el gramo, para la temperatura, grados centígrados y para el tiempo, el segundo. En la actualidad el sistema ha sido sustituido por el Sistema Internacional de Unidades. En el sistema inglés ha perdido popularidad entre el SI
el sistema internacional. Se utiliza en los países de habla inglesa y en las actividades asociadas al comercio. Sus magnitudes fundamentales son para la longitud, el pie, para la masa, la libra, la temperatura en grados Fahrenheit y para el tiempo, el segundo. Y el sistema internacional es el acuerdo y unificación de criterios establecido por la comunidad científica internacional y está basado en 7 magnitudes físicas fundamentales, que es longitud, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, corriente eléctrica, intensidad luminosa y masa. Lección 2. Midiendo, analizando, formando campeones. El movimiento. Nuestro planeta Tierra se encuentra en constante movimiento, rotado sobre su propio eje y a su vez alrededor del Sol. Los movimientos pueden ser diferentes, pero suceden. Basta con observar a nuestro alrededor las hojas de árboles, animales, autos o personas. Así también dispositivos como un motor eléctrico, ventilador, bicicleta, grúa, automóvil o nave espacial que producen ciertos movimientos se describen mediante su posición, velocidad y aceleración. Los ingenieros que construyen esos dispositivos deben tener conocimientos sobre la cinemática, la cual estudia el movimiento. De esta forma se hace posible conocer y predecir su comportamiento a cada instante. El desplazamiento y distancia. El desplazamiento y distancia se representan con unidades de longitud, pero no se trata de la misma magnitud, y que el desplazamiento es una magnitud vectorial, en cambio la distancia recorrida es fundamental. Desplazamiento es la longitud que hay entre el inicio y el fin del movimiento, por ejemplo 8 kilómetros en dirección oeste. Distancia, medida de la longitud recorrida por un cuerpo, por ejemplo 35 metros. Rapidez y velocidad. ¿Creen que es lo mismo? La velocidad y la rapidez generalmente se confunden como si fueran iguales. Sin embargo, son diferentes. La rapidez es una magnitud escalar, es decir, que está definida solo con el número y sus respectivas unidades. Por otra parte, la velocidad es una magnitud vectorial. Por lo tanto, para que esté bien definida, además de la rapidez con la que se mueve, el cuerpo se debe señalar en qué dirección lo hace. La velocidad, al igual que la rapidez, puede ser constante o variable dependiendo la situación. Lección 3. ¿Corro, vuelo o me acelero? Aceleración. La aceleración nos indica que tanto cambia la velocidad de un cuerpo en un tiempo determinado. El cuerpo humano no puede detectar la velocidad de ninguna manera. Sin embargo, imagina que viajas en un avión que vuela a 950 kilogramos por hora. Tú no sientes la rapidez del avión. De hecho, sientes lo mismo como si estuvieras en reposo en el suelo. Lograrás sentir el avión si tuviera alguna turbulencia en la aceleración, la que percibes, pero no la velocidad. ¿Tú crees que en el día de hoy has cambiado tu velocidad? La respuesta es que sí, pero quizás no lo habías considerado. Cada vez que avanzas, te detienes, das vueltas, vas más rápido o más lento, es decir, tu velocidad cambia. El cambio de velocidad es conocido como aceleración, entonces logramos afirmar que aceleras muchas veces a lo largo del día. Ahora pongamos el ejemplo de un coche. Cuando el automóvil acelera y se aleja del semáforo, sientes cómo te vas hacia adelante estando en tu asiento. Cuando el coche frena, el cinturón de seguridad te empuja hacia atrás, pero cuando el vehículo da vuelta en una esquina te inclinas hacia un lado, y cuando mayor sea la aceleración, mayor es esta sensación. Lección 4. Toda acción tiene consecuencias. Movimiento rectilíneo uniforme. El caso más simple de un movimiento es el rectilíneo,
que es cuando un cuerpo se mueve en línea recta. Este se puede presentar de dos formas: movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A continuación, se explicarán estos dos tipos de movimientos, además del tiro vertical y parabólico, que no es rectilíneo. Un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria recta a velocidad constante, dado que su aceleración es nula. Nótese que el movimiento rectilíneo puede ser también no uniforme, y en este caso la relación entre la posición y el tiempo es algo más compleja. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Generalmente los cuerpos móviles que observamos no tienen movimiento constante, sino que su velocidad va cambiando conforme transcurre el tiempo, ya sea que esta aumente o disminuya. Cuando esto sucede y el cambio es positivo, se dice que ha tenido una aceleración. Si la variación es negativa, se conoce como desaceleración. Siempre que un móvil cambia su velocidad mientras transcurre el tiempo, decimos que ha tenido una aceleración que representa ese cambio. El caso de un auto parado en un semáforo, cuando cambia a verde, se comienza a mover incrementando la velocidad. Decimos que acelera, es entonces que su aceleración es positiva. Pero si se encuentra con un tope, el móvil baja la velocidad poco a poco y decimos que desacelera. Se trata de una aceleración negativa. Tiro vertical y tiro parabólico. Ahora se presentan dos tipos de movimientos que se describen con los mismos principios del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado: el tiro vertical, que lo representa totalmente, y por otra parte el tiro parabólico, que resulta de la combinación de dos desplazamientos, uno horizontal y otro vertical. Este último es también un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El tiro vertical se presenta en dos momentos: cuando sube el objeto, la gravedad es negativa, y cuando baja, la aceleración es positiva. Imagina que lanzas una pelota hacia arriba en una trayectoria recta. En este caso, cuando alcanza a su altura máxima, su velocidad será cero y comenzará a caer por la acción de la gravedad en caída libre. Y el tiro parabólico no es un movimiento vertical, sino libre, y se presenta en dos dimensiones, horizontal y vertical, sin considerar la fricción por el aire. Este movimiento también es uniformemente acelerado. El objeto que se lanza bajo esta condición se le conoce como proyectil y describe una trayectoria en forma de parábola. Es por ello que se le conoce como movimiento parabólico. Algunas situaciones de cuerpos que tienen este tipo de movimientos se presentan al patear un balón de fútbol, al lanzar una piedra horizontalmente, chorro de agua a un objeto, saque de voleibol o lanzamiento de un disco. Lección 5. Inercia, fuerza, acción y reacción. Leyes de Newton. Leyes de Newton. Isaac Newton nació en Inglaterra y ha sido un científico reconocido y brillante a nivel mundial. Sus estudios aún siguen vigentes. Estudió las leyes naturales que rigen el movimiento de los cuerpos. En algunas ocasiones observó la caída de una manzana del árbol al suelo, y con ello estableció la relación entre la fuerza que hizo caer la manzana y la que sostiene a la luna girando alrededor de la Tierra. Todos estamos sujetos a las leyes de Isaac Newton, te des cuenta o no. No podemos viajar en bicicleta, montar a caballo, hacer piruetas, lanzar una pelota sin que estén sometidas a estas leyes. Ni tampoco existe una manera en que podamos escaparnos de ellas. Nuestra vida diaria está regulada por esas tres leyes básicas de la naturaleza. Primer ley de Newton, o ley de la inercia. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Desde tiempos era común pensar que para mantener en movimiento un cuerpo debe actuar sobre él una fuerza de forma continua. Piensa, por ejemplo, con un balón de fútbol que tras ser golpeado y recorrer unos metros acaba por pararse. Es muy probable
que no conociese el juego del curling o el del hockey sobre hielo, pues probablemente le habrían llevado a replantearse su hipótesis sobre el movimiento. Segunda ley de Newton o ley del movimiento. Establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Establece que cuando dos cuerpos interacción aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. Imagina una partida de canicas toda con igual masa. Cuando lanzas una canica contra otra y se golpean, es probable que veas cómo la primera de ellas se para y la segunda adquiere una velocidad muy similar a la que tenía la primera. Esta fue mi exposición sobre estos 5 temas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.